Vamos a hablar acerca del tema sistema de fuerzas, suma de sistema de fuerzas ocupando la ley de senos y cosenos para diferentes vectores, como es el caso de los vectores concurrentes, ¿sale? Esto ya lo habían revisado ustedes en el material, cuando son fuerzas colineales que van en el mismo sentido y diferente sentido, pero en la misma línea de acción. Ok, suma de dos vectores concurrentes angulares. Dice, para sumar dos vectores concurrentes en forma gráfica se utiliza el método del paralelogramo. Recuerden que podemos ocupar dos maneras de calcularlo. Mediante métodos gráficos y mediante métodos analíticos. El método gráfico entra el paralelogramo y los métodos analíticos puede entrar lo que es, si es un vector con ángulos rectos como los de 90 grados, pues ocuparíamos el teorema de Pitágoras. Si son ángulos que no son rectos, son obtusángulos, ocuparíamos la ley de senos y cosenos. Y si es más de dos vectores, ¿no? 3, 4, 5, ocuparíamos el método del polígono, que es la suma de vectores. Vamos a cambiarle. Bueno, esto no lo vamos a ver por el momento, hasta que nos toque ver solución por el método del teorema de Pitágoras. Ok, ley de senos y cosenos. Dice, la ley de los senos establece que cualquier triángulo oblicuo, aquellos que no tienen ningún ángulo recto, se cumplen las siguientes relaciones. Vamos a analizar la ley de los senos. En la ley de los senos me dice que para un triángulo en el cual, si se dan cuenta, no hay ningún ángulo recto, todos son ángulos obtusos, me dice que para el siguiente triángulo, el lado A, que es viene escrito con la letra minúscula A, va a ser directamente proporcional a su ángulo, que sería alfa. Entonces, este lado va a trabajar siempre con este ángulo. El lado B, que igual está escrito con minúscula, va a trabajar de igual manera con el ángulo que está en la misma línea que el lado, en este caso sería beta. Y el lado C trabajaría con este ángulo, que le vamos a llamar gamma. De acuerdo a esto vamos a establecer nosotros la relación que el lado A entre el seno de alfa va a ser igual al lado B entre el seno de beta, y esto a su vez va a ser el lado C entre el seno de gamma. ¿Para qué voy a ocupar esto? ¿O para qué me sirve esta ley de los senos? A mí me permite calcular los ángulos de inclinación de la resultante. Y la pregunta sería, ¿para qué me sirve calcular a mí un ángulo de inclinación de mi vector resultante? Ese ángulo de inclinación a mí me da la pauta para determinar la dirección. Recuerden que un vector, para quedar bien definido, tiene que tener módulo, magnitud, dirección y sentido. El sentido viene dado por la ubicación de la flecha. El módulo pues es lo que vamos a calcular mediante la ley del coseno, la magnitud, la ley del coseno, el módulo, perdón, la ley del coseno. La magnitud ya viene dada por las unidades, y la dirección la vamos a calcular mediante esta ley, buscando siempre trabajar con el ángulo horizontal con respecto al eje X. Y la ley de los cosenos establece algo parecido a ellos. Dice, de acuerdo a todo esto, yo voy a establecer que si quiero encontrar este lado, por ejemplo, C cuadrada va a ser igual a la suma de sus dos lados al cuadrado, menos 2 veces el lado A por el lado B, por el coseno del ángulo que formaría entre A y B, que sería gamma. Entonces vamos a analizarlo aquí. Yo les decía, si quiero encontrar el lado A cuadrada, va a ser igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces B por... Aquí le faltó la C, pero debe ir 2 veces B por C, por el coseno del ángulo alfa. Acuérdense que A va a trabajar con su ángulo alfa, B con el ángulo beta y C con el ángulo en gamma, que son los que se encuentran directamente proporcional a los ángulos con los que vamos a trabajar. Esta ley nos va a servir para encontrar el lado del triángulo. Aquí el lado nos va, o sea, ¿qué es ese lado que nosotros vamos a trabajar? ¿Dónde lo vamos a ocupar para encontrar nuestro vector resultante? ¿Cómo vamos a saber si podemos ocupar esto? Si se conocen los otros dos lados y un ángulo mínimo. Para poder trabajar la ley del coseno me pide que tengo que conocer
dos lados del triángulo y un ángulo externo. Y para la ley del seno, mínimo necesito tener un par, que los datos de mi ejercicio me dé un par. Por ejemplo, ¿no? El lado y el ángulo. Esto es un par. Si tengo este lado y este ángulo que está aquí, con que yo tenga un lado o un ángulo nada más, pues ya puedo ocupar la ley de los senos. ¿Vale? Ok. De acuerdo a esto, bueno, sí ya sabemos que los vectores los vamos a ubicar en el plano cartesiano. Y dentro del primer cuadrante vamos a encontrar un ángulo de inclinación de 0 a 90 grados, donde el seno va a tener el signo positivo, el coseno positivo. En el segundo cuadrante de 90 a 180 va a ser positivo el seno y negativo el coseno. En el tercer cuadrante va a ser negativo el seno y negativo el coseno. Y en el cuarto cuadrante, que son de 270 a 360 grados, va a ser negativo el seno y positivo el coseno. Ok, vamos a hacer un ejercicio de un ejemplo del problema resueltos de los vectores concurrentes, y me dice: por el método gráfico vamos a eliminar esta parte de la gráfica, y analítico hallar la resultante y el ángulo que forma con la horizontal en la siguiente suma de vectores. Tengo dos vectores. ¿Por qué le llamo concurrente? Porque recuerden que tenemos un punto de unión. En este caso mi punto de unión va a ser el origen. El vector F1 tiene un ángulo de inclinación de 30 grados con respecto al eje horizontal. El vector F2 no tiene ángulo de inclinación, o se puede pensar que su ángulo de inclinación son 0 grados porque no tiene aberturas. Se encuentra exactamente dentro del eje horizontal y ese tiene una magnitud de 38 newtons. Me piden solucionar el siguiente ejercicio. Lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar su paralelogramo. ¿Y qué es el paralelogramo? Vamos a trazar estos vectores para cerrar este sistema de vectores. Vamos a dibujar, por ejemplo, este F1, si se dan cuenta, del origen a este lado lo estamos dibujando aquí con la misma dirección, con el mismo sentido. Entonces, de aquí a aquí. Y este vector F2 lo estamos dibujando aquí arriba, el mismo sentido, que es de aquí a aquí. El punto de unión del origen con la intercepción de estos dos vectores va a formar mi vector resultante. Y el ángulo que tengo que encontrar va a ser este ángulo, que es el que está con respecto al eje horizontal. Si yo tuviera aquí un plano cartesiano, voy a encontrar que aquí se encuentra mi eje horizontal y aquí estaría el ángulo de inclinación. Bueno, aquí de hecho ya nos da la respuesta, pero vamos a ver si encontramos el... Ok, bueno, aquí está la explicación. El vector F1 ya les había comentado que dibujamos nuestro paralelogramo. Recuerden que el vector F1 tiene una inclinación de 30 grados. 30 grados con respecto al eje horizontal, no con respecto al vector F2, con respecto al eje horizontal. Entonces, si yo este vector ya lo trasladé aquí por el método del paralelogramo, el ángulo de inclinación estaría aquí en 30 grados. Pero a mí me interesa conocer este ángulo para que la resultante pueda trabajar con ese. Recuerden que en este método vamos a trabajar con los ángulos opuestos. O sea, este lado va a trabajar con este ángulo, la resultante va a trabajar con este ángulo y este lado va a trabajar con este ángulo. Entonces voy a hacer una diferencia de 180 menos 30 grados y me va a dar este valor que es, o sea, que este ángulo vale 150 grados. ¿Vale? Ok, vamos a continuar. Conociendo estos datos, pues yo puedo aplicar la ley del coseno, donde me dice que la resultante va a ser igual a la raíz del vector F1 más el vector F2 menos 2 veces el vector F1 por F2 por el coseno del ángulo beta, que en este caso el ángulo beta es el que acabamos de encontrar. Entonces voy a sustituir los datos 30 y 38 y lo voy a sustituir de esta manera. Si se dan cuenta, coseno de 150 es negativo. Si no me equivoco, debe ser menos 0.8660. Aquí hay otra posible explicación. ¿Cómo igual lo podemos hacer? Podemos manejar el ángulo original, que son los 30 grados. Sin embargo, tenemos que ponerle el signo negativo. O sea, podemos manejarlo así, pero sería ponerle, en vez de poner todo eso, la raíz de F1 más F2 menos 2 veces F1 por F2,
por menos coseno de 30 tendríamos que poner, ¿vale? Entonces, pues para no complicarnos la situación, mejor vamos a trabajar con el vector que acabamos de encontrar, que es este de 150. Ok, a ver, y aquí ya estamos haciendo la sustitución de los ejercicios. En este caso es 900 más 1444 menos 2 veces 30 por 38, por lo que les había comentado, el valor del coseno de 150, que es menos 0.8660, al multiplicar menos por menos me va a dar más. Sumo esto y le voy a sumar posteriormente todo esto, le saco la raíz y me da que el ángulo va a ser de 65.7 newtons. Ahora vamos a calcular, todavía no hemos terminado el ejercicio, vamos a calcular el ángulo de inclinación con respecto al eje horizontal, y para eso recordemos que vamos a ocupar la ley de los senos. Ya una vez que nosotros tenemos dibujado nuestro paralelogramo, si se dan cuenta, este resultante nosotros ya sabemos cuánto vale, que es 65.71. Recuerden que la ley del seno me pide que mínimo se conozca un par, o sea, un lado con su ángulo, y en este caso la resultante aplica. Ya conozco el valor de la resultante y conozco el valor del ángulo. Si se dan cuenta, aquí este lado lo conozco pero no conozco este ángulo, y este lado lo conozco pero no conozco este ángulo. Sin embargo, pues aquí puedo hacer la aplicación, y el ángulo que tendría que buscar es este, porque es el que se encuentra respecto a este eje horizontal. Entonces, de acuerdo con esto, hacemos la siguiente relación: F1 entre el seno de alfa, que es el ángulo que tenemos que encontrar, va a ser igual a la resultante entre el seno de beta, y el seno de beta es el seno de 150. Hacemos un despeje de esta fórmula y me quedaría que el seno de alfa, que es el que quiero encontrar, va a ser igual a F1 por el seno de beta, que ya lo conozco, que son 150, seno de 150, lo voy a dividir entre el valor de la resultante, que son 65.71. Entonces, de acuerdo a esto, pues hacemos la multiplicación: 30 por 0.5, que es el seno de 150, y lo voy a dividir entre el valor de la resultante, que ya calculé, que son 65.71. Entonces, esto me va a dar un valor de 0.2282. Sin embargo, este valor no es el que me interesa, porque aquí este valor es el del seno de alfa. Yo no quiero, realmente no me ayuda en conocer en cuánto vale el seno de alfa. Yo necesito conocer cuánto vale únicamente este ángulo. Entonces, para poder eliminar esto, le voy a sacar el seno inverso. Entonces, voy a poner en la calculadora seno inverso de 0.2282 y me va a dar el valor del ángulo, que va a ser de 13.2 grados, ¿no? Entonces, es la manera en que vamos a resolver los ejercicios, y la verdad espero que pues nos ayude de cierta manera a entender el proceso de la resolución de los ejercicios, o sea, de esta parte, porque viene en el examen. Perdón. Sin embargo, no está complicado, pero sí requiere un poquito de análisis de la ley de senos y la ley de cosenos. Así que si desconocen esta parte, les invito a que pues vuelvan a revisar sus apuntes de física 1, donde ustedes debieron haber analizado la ley de senos y cosenos, ¿sale?